Bueno, queridos hermanos y hermanas, nuevamente muy buen día para todos y seguramente muy buenas noches para otros que estarán viendo la grabación a la noche. Es una alegría poder volver a estar juntos en esta clase de Pentateuco, eh, tratando de ir entendiendo un poquitito acerca de estos libros fundamentales, importantes, como lo mencioné en la primera clase, para la fe judía y sin duda, ¿no? Sin tener una mayor relevancia que otros textos sagrados, también para la fe cristiana. Nosotros también reconocemos el valor que tiene el Pentateuco como palabra de Dios. Reconocemos que estos libros tienen un profundo peso, no solo histórico, ¿no? Sino más bien teológico, más bien espiritual. Y, y pienso que en la medida, hermanos, de que nosotros vayamos también enamorándonos de esta sección de los libros de la Biblia que narran eventos, situaciones, circunstancias, podamos también a nosotros aprender de ellos, aprenderlos, amar la palabra y demás. Así es que bueno, hoy solo vamos a tener una hora de clase porque es muy importante que para el siguiente tema ustedes hagan un trabajo previo que me gustaría que tuviesen. Así aprovechamos bien la clase todos, ¿no? Y, y bueno, tiene que ver básicamente con ya trabajar con algunos pasajes o temas, diríamos, o historias que nos van a ayudar a profundizar en la fe. ¿M? Más allá de considerar el conocimiento como parte fundamental, tenemos que ponderar la fe, ¿no? Y cómo estos pasajes sí o sí nos ayudan a fortalecer nuestra fe. Así es que vamos a iniciar la clase y le, le quiero pedir a alguien que quisiera orar, puede ser, a alguien que tenga su deseo de orar para poner delante de Dios esta clase. Oro yo. Ah, no, ya Dina creo que Dina ahora. Bueno, vamos a pedirle a Dina si nos hace favor de orar. Gracias, amor, por ceder tu lugar. Sí, hermana Dina, por favor, si es tan gentil, vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, ante tu santo trono, Señor, elevo mi voz para darte gracias porque nos has protegido hasta este momento. Y ahora que estamos por empezar esta clase, Señor, te ruego que extiendas tu mano sobre cada uno de nosotros, tanto los que estamos conectados, Señor, y como aquellos que verán la clase luego. Bendícenos con sabiduría de lo alto para comprender tu palabra, Señor. Cada día ir creciendo más y preparándonos mejor. Te ruego una bendición especial sobre nuestro hermano y pastor Abraham, Señor. Bendícelo, esta tarea tan noble que está llevando adelante. En el nombre de Jesús, te lo dejo en tus manos. Amén. Amén. Muchas gracias, querida Dina. Dios le bendiga. Bueno, perdón, hermanos, me da una alergia a estos climas impresionante. Eh, Vamos a terminar esta parada académica que hemos hecho, hermanos y hermanas, que tiene que ver con primero el planteamiento de la importancia que tiene la, la historia para Israel y cómo creemos que se fue desarrollando, cómo algunas de las ah, evidencias o algunas de las referencias nos, nos permiten a nosotros ir armando la historia o haciéndonos la idea de cómo en un proceso muy largo, con eventos tan distantes uno del otro, ¿no? Que, que hay muchas cosas entre medio que seguramente durante todos estos años en que el Pentateuco narra los hechos que se suscitan ahí, evidentemente hay muchas otras situaciones que seguramente se fueron dando, ¿no?
durante todo ese tiempo. Sin embargo, el Espíritu de Dios y los escritores sagrados han decidido solamente recuperar, recoger, escribir, compilar estas historias de las cuales nosotros ahora ya conocemos de manera general y que están consagrados en estos primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, perdón, no es Levíticos, es Levítico, Números y Deuteronomio. Eh, es muy importante, queridos hermanos, que podamos tener esto en cuenta acerca de los grandes debates que existen entre los eruditos, los estudiosos bíblicos, en relación a algo que es muy importante para ellos y que para la exégesis bíblica, hermanos, no así para la fe, lo dejo muy claro, no así para la fe, pero sí para la exégesis bíblica. Cuando ustedes lleven clases de hermenéutica, se van a dar cuenta lo importante que es conocer este tipo de posturas, de posicionamientos, ¿no? Que tienen que ver con las autorías de no solo del Pentateuco. En las autorías las vamos a marcar en todos los libros de la Biblia. Y en todos los libros de la Biblia habrá posturas que establezcan que tal persona pudo haber escrito estos libros y tal persona pudo haber escrito estos otros libros. Y lo mismo sucede con el Pentateuco, con un debate, ¿no? De entre los estudiosos que marca la autoría del Pentateuco, 100% mosaica, y la autoría del Pentateuco basado en otras fuentes, ¿no? Y presentamos en clase las dos posturas que nos permiten también a nosotros, ¿no? Al momento de adentrarnos al texto bíblico, más o menos tener una respuesta del por qué suceden ese tipo de situaciones, ¿no? Porque hay historias cortadas, porque hay anacronismos, porque hay duplicidad o triplicidad de tradiciones, porque es un mismo relato, tiene diferentes enfoques. En fin, eso ya no nos va a sorprender. Ya vamos a saber, ¿no es cierto?, que o fue Moisés el que lo escribió y él tuvo así su estilo y así quiso escribir y demás, o sabremos también que pudieron haber existido otras fuentes, que el redactor final, diríamos, recogió todas esas fuentes, las insertó, respetó las que había, no las quiso quitar, no dijo, mira, hay 2 relatos, vamos a quitar uno y voy a dejar el mío, sino más bien respetó el relato, la tradición que traía una parte de la escritura, ¿no? Y entonces decide incluir su propia visión, su propio relato, su propio conocimiento. Y entonces por eso es que el texto sagrado es muy rico en cuanto a todas las posturas que existen. Eh, este fenómeno de duplicidad existe en todo en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento, hermanos, existe este fenómeno literario que ya iremos descubriendo. Bien, ahora voy a compartir la pantalla para terminar esta parada académica en dándole algunos detalles de cómo es que se dan, cómo fue el proceso. Ustedes ya más o menos tienen una idea porque lo están leyendo o lo han leído ya en la tarea donde tienen que hacer los mapas mentales del comentario bíblico siglo XXI, donde ya ustedes tienen mucha información al respecto. Hoy solamente voy a seguir otro autor para poder completar un poco más el cuadro y darle un poco más de forma a la clase en este sentido. Y entonces vamos a usar una metáfora. Voy a compartir la pantalla y vamos a usar una metáfora para tratar de entender cómo es que se da toda esta discusión, cómo se da toda esta importancia que tiene, ¿no?, el estudio profundo del Pentateuco. Recuerden que nosotros somos estudiantes de la palabra y como estudiantes serios, pues evidentemente
la palabra nos va llevando a profundizar, a dialogar con el texto sagrado, a plantear nuestras preguntas, nuestras inquietudes. Nosotros planteamos el texto, em, nos enfrentamos al texto sagrado a través de planteamientos de ojos occidentales, de hombres y mujeres del siglo XXI. Nos acercamos al texto sagrado, ¿no? No en el sentido estricto de la fe, porque no necesitamos saber mucho, ni tener títulos, ni cursar un seminario para que la palabra de Dios traiga efectos transformadores en nuestra vida. Eso lo sabemos perfectamente bien. Salvando esta realidad, como estudiantes serios de la Biblia, pues nosotros nos acercamos al texto bíblico con nuestros presupuestos, ¿no? Con nuestros presupuestos. A veces nuestros presupuestos son muy limitados, ¿no? Porque, bueno, incluido yo o iniciando por mí, no, no, no tenemos una maestría, un doctorado, somos especialistas en hebreo, en arameo, ¿no? Este, bueno, desconocemos un montón de cosas, en fin, entonces no tenemos un bagaje académico, intelectual, de conocimiento muy fuerte que nos permita a nosotros navegar en estas aguas con tranquilidad. Sin embargo, no, estamos en este seminario queriendo aprender más, charlando, insisto, como buenos estudiantes de la palabra, con el texto sagrado, eh, preservando por encima de todo la inspiración divina, eh, que nuestros cuestionamientos al texto sagrado sean por cuestiones o culturales o cultuales o por cuestiones de costumbres, ¿no es cierto? Muy, muy distintas a las de nosotros, pero que nunca destruya nuestra fe. Nunca. Nuestra fe siempre tiene que persistir. Entonces, teniendo un poco o queriendo tener un poco más de conocimiento del por qué se llega a toda esta discusión en relación a cómo se forma el Pentateuco, si es Moisés quien lo escribe, ¿no es cierto? Durante un largo periodo de tiempo, no un largo, o sea, tendría que haber sido aproximadamente en 40 años, porque Moisés deja Egipto a los 40. Moisés deja Egipto a los 40 años. En su paso por el palacio de Egipto, Moisés no pudo haber escrito el Pentateuco porque él no tenía la revelación de Dios, ¿no? No tenía el llamado de Dios. Eh, de los 40 a los 80, él pasó la vida cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Y tampoco él pudo haber escrito allí porque, insisto, todavía él no tenía ni siquiera revelado el nombre de Dios, no tenía ni siquiera la encomienda, no había una revelación. La revelación se da hasta los 80 años cuando él es llevado por la orden de Dios, en el llamado de Dios, a Egipto. Entonces, eh, ¿cómo, cómo se forma el Pentateuco si pensamos que el autor del mismo es Moisés? Tendría que ser en este lapso de 40 años, entre los 80 y los 120 aproximadamente, cuando él muere. Y entonces es una obra titánica, es una obra que bueno, todos los que hemos escrito algo, ¿no es cierto? Sabemos lo difícil que es escribir y más cuando uno ya tiene todos los elementos, ¿no? Voy a agarrar su computadora y le metes ficha y le escribís y le escribís y le escribís y bueno, cuando menos sentís ya tenés 4 carillas, 5 carillas, ¿no? Eh, Seguramente para los que consideran que la autoría del Pentateuco, cómo se forman estos 5 libros, viene de la pluma de Moisés, implicará una obra muy, muy fundamental, muy monumental para Moisés, porque no solamente tendría que tener tiempo para escribir todo esto, este, considerando, hermanos, considerando que nosotros entendemos que Dios tampoco fue que le dijo, a ver, Moisés, toma un papiro,
toma una tablilla de arcilla y agarra ahí algo con lo que puedas escribir y yo te voy a dictar. La Biblia no es un dictado de Dios, hermanos, es una inspiración de Dios que usa a los escritores sagrados para transmitir su voluntad, pero no es un taquimecanógrafo el autor sagrado, ¿no es cierto?, que alguien le está dictando las cosas. Entonces, para quienes plantean esta postura, evidentemente Moisés no solamente debía enfrentar esta obra monumental de escribir el Pentateuco, sino además tenía que soportar al pueblo. Tenía que organizarse, tenía que resolver problemas, tenía que aguantar murmuraciones, tenía que atender a su familia, tenía un montón de obligaciones más que en 40 años Moisés en esta postura sí o sí tendría que escribirlo, salvo lo último del Deuteronomio, porque los últimos capítulos del Deuteronomio narran la muerte de Moisés. Y evidentemente Moisés no pudo haber escrito su propia muerte. Hay autores que incluso rayando en ese sensacionalismo han planteado que sí, Moisés sabía cómo iba a morir y Moisés escribe su muerte. Nada más alejado de la realidad, hermano. Eso ya raya en querer buscar algo donde no existe. Ahora, eh, planteando estas inquietudes, ¿no es cierto?, de que si Moisés entonces no pudo haber sido el autor total o completo desde Génesis 1 hasta Éxodo 34, creo que termina, la pregunta es, ¿cómo se formó el lago? Y quiero usar una metáfora, hermanos, una metáfora para poder decir, bueno, el Pentateuco es como un lago, ¿no? Y cuando uno mira un lago como estos, hermanos, un lago hermoso, lago argentino, uno cuando admira este tipo de belleza natural, uno nunca llega a una pregunta como esta, ¿no es cierto? ¿Cómo se formó? Nosotros en México hay un lugar que se llama la Laguna del Chichica, que es un lugar muy parecido al que aparece en la fotografía de su pantalla. Y es una laguna, hermanos, hermosa, hermosa, una parada obligatoria para tomarse fotos. Pero una vez nos preguntamos y dijimos, bueno, ¿y cómo en medio de donde no hay mar, no hay agua alrededor, es un lugar muy desierto, hay una laguna, ¿no? De esta naturaleza tan hermosa, tan grande, tan profunda, ¿cómo llegó a ser? ¿Siempre estuvo allí o no? Entonces, cuando uno se enfrenta a un fenómeno natural, no un fenómeno, no, más bien a una maravilla natural de este tipo, bueno, los más. Bueno, perdón, hermanos, la tormenta empezó a arreciar acá, está lloviendo, pero bueno, ya activé mis datos. Yo tenía el internet de casa, pero bueno, activé los datos y voy a trabajar con esos datos. Así es que vamos a reanudar la clase.
El micrófono, pastor. No se escucha. Perdón, hermanos, perdón. Ya está. Vamos otra vez. Bueno, entonces, nosotros podríamos, tratando de contestar esta pregunta, y podríamos decir, bueno, el lago se formó a partir de un gran río, hoy desaparecido, que en siglos pasados vertió allí sus aguas. Esta puede ser una de las posturas, ¿no? O alguien puede llegar a esta conclusión. Tal vez otros, ¿no? Dirán, el lago se formó a partir de 2 o 3 ríos, no de uno solo. Corrían de manera paralela sin encontrarse nunca hasta que los encauzaron para converger en el mismo sitio. Tal vez esto, hermanos, sea una de las respuestas o de las razones que uno podría dar para decir cómo el lago se forma. Y bueno, otros podrían decir el lago no se formó por la corriente de ningún río. Lo único que había antes eran pequeñas lagunas que fueron uniéndose con el paso del tiempo hasta que finalmente se hizo una sola. Bien, esta metáfora que estoy utilizando, hermanos, puede ayudarnos a nosotros a poder entender que en un suceso como este, no hay una certeza de cómo el lago termina formándose. Pudo haber sido que haya sido a través de un gran río o de 2 o 3 ríos o que eran pequeñas lagunas. Lo cierto es que el lago está, ¿no? Lo cierto es que el lago está. Y ese lago, hermanos, ese lago es el que ahora nosotros disfrutamos. El Pentateuco, entonces, el Pentateuco es como el lago de nuestra historia, ¿no? En esta metáfora. Durante siglos, durante muchos siglos, la gente le ha sacado partido de forma sencilla, disfrutando con las andanzas de los patriarcas, sufriendo con la opresión del pueblo en Egipto, gozando del relato prodigioso de las plagas, imaginando la dura marcha por el desierto, aprendiendo a hacer la voluntad de Dios que se reveló en el Sinaí. Este es el lago de nuestra historia, ¿no? La historia de nuestra fe, de las historias que nosotros hemos aprendido desde pequeños, ¿no? Y que no sabemos, como en la metáfora del lago, cómo finalmente se formó. ¿Cómo finalmente se formó? Lo que sabemos es que está allí. Está allí, está allí con toda su belleza, está allí con todas sus historias, está allí con toda su fuerza, ¿no? Pero evidentemente en términos académicos siempre existe la inquietud de ir descubriendo, ¿no? Cada estudioso de la Biblia ha planteado su propia postura de querer descubrir cómo se forma el lago del Pentateuco, cómo se forma el Pentateuco en sí misma. Así que hoy vamos a hacer un repaso muy general de las distintas posturas, ¿no? que se han suscitado sobre este tema. Bien, hasta el siglo XIX, hermanos, hasta el siglo XIX, el consenso unánime entre todos los estudiosos de la Biblia apuntaban a la autoría mosaica como el artífice de la creación del Pentateuco, ¿no? Y decían, bueno, el lago se forma a través de un solo hombre, y ese hombre es Moisés, y por lo tanto no había mayor discusión. Nadie más estaba cuestionando esta situación.
Bueno, en términos de la recientes, ¿no? De la crítica bíblica, hay una hipótesis de los ríos, siguiendo con esta metáfora de la laguna, ¿no? La hipótesis de los ríos, es decir, que hubo varios ríos que formaron, que en términos académicos, hermanos, se le conoce como la teoría documentaria. La teoría documentaria. ¿En qué consiste esto? Bueno, fue un médico francés del siglo XVIII llamado Jean Astrup, quien empezó en 1753 a publicar en la ciudad de Bruselas sus conjeturas, ¿no? Él fue el primero que empezó a tener cierta inquietud o cierta duda de esta situación, y él escribe en el 1753 sus conjeturas sobre las memorias originales de las que parece que se sirvió Moisés para componer el libro del Génesis. Fue un gran científico, ¿no? Un gran científico quien empieza a mirar solo en el libro del Génesis algunas diferencias que a él, diríamos en términos coloquiales, no le cuadraban, no le cerraban. Y empieza él a plantear cierta sospecha que hará que muchos tomen postura y digan, bueno, parece ser que Jean Astrup tiene razón. Astrup, hermanos, comienza estudiando los 3 primeros capítulos del Génesis. Y lo que más le llama la atención es que se nombra a Dios de 2 formas diferentes. Y los términos que se utilizan en estos relatos son diferentes uno del otro, ¿no? Y para Astrup esto es muy importante porque en el primer relato de la creación a Dios se le llama Elohim, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En el primer relato nunca se utiliza la denominación Yahvé o Jehová. Solamente se denomina la palabra Elohim. Y en el segundo relato, ¿no? Se usa para referirse a Dios la palabra Jehová. Y Jehová hizo caer un sueño sobre Moisés y tomó de su costilla. Y Jehová lo plantó en el huerto del Edén. Y Jehová, o Yahvé, ¿no? Lo hizo esto o aquello. Entonces, él cuando empieza a estudiar estos relatos del Génesis, ¿no? Se da cuenta de este pequeño detalle que para él es algo, imagínense, estamos en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Y que estas denominaciones que van a aparecer en los primeros relatos de la creación se van a extender de manera diversificada en muchos relatos de estilos literarios diversos que aparecen en el Pentateuco. Entonces él dice, a ver, ¿por qué algunos relatos que aparecerán en el Pentateuco a Dios se le llama Dios y en otros se le da el nombre solo de Yahvé, y en otros relatos el autor maneja el nombre Jehová Dios? Y Jehová Dios dijo, y Yahvé Elohim dijo, Yahvé Elohim dijo, hizo, etc. Entonces, él empieza a proponer una teoría, ¿no? Es una teoría, recuerden que las teorías no son nada comprobables, son teorías que le nacen de estudiosos de la palabra. Y él dice, creo que Moisés utilizó 2 documentos escritos por autores anteriores a él. Esa fue la conclusión a la que llegó Astrup, ¿no? Y él dijo, bueno, antes circulaban ya 2 documentos, principalmente del Génesis, porque acuérdense que Moisés para esos tiempos, diríamos, no existía, no había vivido. Y entonces se dio la conclusión que es muy probable que en la época patriarcal alguien haya escrito estos relatos, pero uno de una forma y otro de otra forma, y que esos relatos escritos o tradiciones orales, pero más bien Astrup dijo que eran relatos escritos, Moisés los conoció
Y entonces él plasma las dos historias o considera las dos historias para eso. Esa fue la conclusión a la que llegó Astrup, ¿no? Y entonces él denomina el primer documento como el documento A. Así lo llama, documento A. No sabe cuál es, pero él se imagina que hay dos documentos. Entonces, él dice que en ese documento A que Moisés conocía, se usa el nombre de Yahvé. Y el segundo le llama documento B, que va a emplear la denominación Elohim. Y luego, una vez que él ya plantea, dice, bueno, seguramente hubo estos dos documentos que hablan sobre los dos relatos de la creación que Moisés utilizó, intenta aplicar esta misma lógica o esta misma dialéctica al resto del libro de Génesis, ¿no? Y entonces empieza a hablar, empieza a mirar y dice, bueno, seguramente estos dos documentos tienen que estar en el libro de Génesis, sí o sí, porque sería el libro donde Moisés todavía no existe. Pero resulta que en ese intento de querer acomodar estos dos documentos, el A y el B, y distribuirlo de manera homogénea durante todo el Génesis, se da cuenta que no se puede. No consigue repartir los 50 capítulos del Génesis entre estos dos documentos. Y entonces termina admitiendo que Moisés utilizó otros 10 documentos secundarios. Entonces, más allá, hermanos, de la postura o de la metodología que pudo haber tenido Astrup para esta parte, ¿no? Lo más importante es que empieza a despertar entre los círculos académicos, entre los estudiosos de la Biblia, una idea que resulta muy interesante para ellos, ¿no? Sobre todo para quienes quieren o intentan descubrir cómo se forma el Pentateuco. Entonces, es la teoría documentaria, es una teoría que dice que hay dos documentos, pero que esos dos documentos se derivan también de 10 documentos secundarios, ¿no? Por eso la hipótesis de los ríos, es decir, que hubo varios documentos que alguien escribió en su momento del libro del Génesis y es así como el libro de Génesis se establece. Pero ahí inicia todo esto, siglo XVIII, ya estamos en el siglo de la Ilustración, ya estamos en el siglo del Renacimiento, estamos en el siglo en donde se empieza a dar esta apertura hacia el texto sagrado principalmente, ¿no? Y se comienza además de que Astrup tuvo mucha oposición para publicar sus memorias, ¿eh? No le fue tan fácil, porque imagínense, hoy tal vez algunos sí se enojarían de que cuestionáramos la autoría mosaica del Pentateuco, pero bueno, no pasaría de que alguien se molestara, pero en los tiempos en los que él escribe, era prácticamente una herejía, ¿no? Luego, seguimos con la hipótesis de las lagunas, es decir, no, ya había lagunas antes, ya había como que lagunas y conforme pasó el tiempo se fueron juntando hasta formar una sola. Y a esta hipótesis se le llama la teoría fragmentaria. Una es documentaria y esta es fragmentaria, de fragmentos. En los últimos años de ese siglo, hermanos, 1792, 1800, un inglés y un alemán, el inglés Alexander Hedges y el alemán Vater, proponen una nueva teoría basado en esto que ya Astrup ha querido demostrar, ¿no? Y entonces aceptan una nueva teoría, que es la teoría de los fragmentos. Primero la inicia Alexander y después la asume como propia el alemán Vater. Y esta teoría, hermanos, a diferencia de Astrup, porque Astrup solamente su acercamiento al Pentateuco fue del Génesis, ¿no? Estos dos escritores se amplían su estudio, pero ahora a los 4 libros restantes, ¿no? Y entonces le conceden una especial atención al cuerpo legal, a las secciones legislativas,
que por cierto son muchas. Es mucho el cuerpo legislativo que aparece en el Pentateuco. Y entonces le concede una especial, dice, bueno, no solamente es el Génesis quien tiene estas diferencias, diríamos, sino que también las leyes que aparecen en el Pentateuco. Y llegan a la conclusión, hermanos, en esta diversidad de leyes, que estas leyes tienen distintos temas, algunos temas incluso, hermanos, como planteé en las clases pasadas, no, por ejemplo, el tema de los esclavos, no se ubican dentro de ese tiempo, porque no había esclavitud. La esclavitud vino mucho después, ya cuando Israel estuvo en Canaán. Y evidentemente, cuando Israel ya estuvo en Canaán durante mucho tiempo, Moisés ya no vivía. Entonces, llegan a la conclusión estos personajes de que este conjunto de libros, el Pentateuco, no se forma a partir de documentos, documento A, documento B, o los 10 documentos secundarios que dijo Astrup, ¿no? Sino de fragmentos sueltos, de fragmentos sueltos. Por eso la teoría es fragmentaria. Y ellos dicen, ¿no?, que este trabajo de estos fragmentos sueltos no fue llevado a cabo por Moisés. Llegan a esa conclusión, que Moisés no pudo haber hecho esos cuerpos legales. ¿Hay un retorno? Llegan a la conclusión de que Moisés no pudo haber hecho estas legislaciones o redactado estas legislaciones. Entonces, para Vater, la laguna principal de donde bebieron todas las demás lagunas, para él es el Deuteronomio. Y él fecha, hermanos, que el libro del Deuteronomio se escribe en tiempos de la monarquía, principalmente davídica y salomónica, en el siglo X aproximadamente antes de Cristo. Para él cree que todo empieza ahí, porque recuerden que el Deuteronomio tiene muchas leyes, tiene mucho cuerpo de leyes, ¿no? Y es escrito en la época de los reinos. Y bueno, él dice que más tarde se le unieron otras secciones históricas y legales. Y para ellos, hermanos, el Pentateuco tardó en formarse más de 4 siglos, hasta que adquirió su aspecto actual poco antes del destierro de Babilonia en el siglo VI. Entonces, esta es la postura que ellos tienen, es su propuesta de investigación, y entonces ellos dicen, no creemos que hayan sido documentos, sino más bien fragmentos que se fueron armando, que se fueron trayendo, que alguien escribió, y que finalmente en la época de la monarquía se forma el lago principal, que es el Deuteronomio, y después se forman todos los demás libros. Y que la forma final, durante que muchos eruditos hoy en día coinciden, que la forma final que ahora nosotros conocemos como Pentateuco fue, sí, en la época del destierro a Babilonia. Ya para esa fecha, esos años, es muy probable que ya el Pentateuco se haya formado en la forma que nosotros conocemos. Bueno, solo para señalar algo importante, la diferencia entre documentos y fragmentos de estas teorías, que vuelvo a repetir, son solo eso, es una teoría, consiste en que los primeros, es decir, los documentos, abarcan un largo periodo y diversidad de personajes. Es una historia completa, ¿no? Es una historia donde hay varias historias, varios personajes, y abarcan un periodo de tiempo muy largo. En el caso de los fragmentos, no. En el caso de los fragmentos, las historias son específicas, son limitadas, no tienen tanto tiempo de narración en estos documentos. Y el ejemplo lo tenemos ahí. Un documento, por ejemplo, comienza con los orígenes del mundo, sigue con el diluvio, la historia de los patriarcas, etcétera, etcétera, que eso fue lo que planteó Astrup, ¿no? Y un fragmento
tiene que ver con historias específicas. Un fragmento se centra en el diluvio, como historia, como narración única. Otro fragmento es la historia de José, otro fragmento es la historia de los patriarcas, etc. Entonces, esa es la diferencia entre estas hipótesis. Bien. Luego, hermanos, vendría la hipótesis complementaria. Pasamos de la documentaria, la fragmentaria, a la complementaria. Y entonces aquí dice esta hipótesis de ríos y afluentes, ¿no? Que la laguna o lago se forma a través de varias vertientes de ríos que van llegando a él, hasta que finalmente el lago se llena o se complementa como lo que es. Bueno, esta teoría complementaria fue elaborada por este hombre llamado Ewald, que va a elaborar esta teoría en 1831. Fíjense cómo fue evolucionando este interés entre los eruditos bíblicos y científicos, que es algo muy interesante, que la mayoría de ellos eran científicos, sobre el particular, sobre cómo se forma el lago, ¿no? Iniciamos la clase con esa pregunta. Y bueno, él dice que ante todo no cree Ewald que podamos limitarnos a los primeros 5 libros de la Biblia. Él va mucho más allá. Astrup, Génesis. Vater y Alexander, Pentateuco. Y bueno, ya este Ewald lo lleva a todos los libros de la Biblia. Y dice que el lago es más grande de lo que parece. Y entonces aquí, hermanos, él empieza a plantear la postura de lo que algún día platicamos en clase, que tiene que ver con el hexateuco. Y él dice, hermanos, que realmente no debería llamarse Pentateuco, sino que debería llamarse hexateuco, porque habría que incluir el libro de Josué. Y para él, hermanos, porque él lo complementa, dice, el libro de Josué va a complementar la promesa que Dios le dio a Abraham o a los patriarcas desde el libro de Génesis, ¿no? Él dice que si nosotros nos quedamos solamente en el libro del Deuteronomio, parece ser que la promesa queda inconclusa, porque el Deuteronomio queda antes del río Jordán. Y lo único que nos dice el Deuteronomio es que Moisés contempla a lo lejos la tierra prometida, pero todavía el pueblo no la ha poseído, es decir, que todavía la promesa no se cumple. Y esa promesa para este escritor, esta promesa se cumple de manera plena en el libro de Josué. Porque en Josué vemos las batallas, vemos las guerras y vemos la repartición de la tierra prometida a las tribus de Israel. Y entonces es allí donde finalmente se da paso a se da paso a la promesa de Dios. Entonces, esta es una postura, ¿no? Que hoy en día la crítica bíblica, hay muchos estudiosos a favor, otros en contra, de que no se llame Pentateuco, sino hexateuco. Sin embargo, nosotros nos seguimos quedando con esta postura del Pentateuco, por lo que ya han visto ustedes en su clase de liturgia y por lo que yo también ya les he platicado. Pero es una teoría que se le llama la teoría complementaria, que empieza a nacer todo esto. Pero la más importante, hermanos, diríamos que hoy todavía no es una hipótesis, hermanos, o no es una teoría plenamente aceptada de todos los círculos académicos de la crítica bíblica. Sin embargo, tiene muy buen recibimiento, o sea, se ha recibido con mucho beneplácito entre los eruditos, la hipótesis documentaria. Y esta hipótesis, hermanos, se basa en que
el Pentateuco, en él confluyen 4 documentos básicos o 4 tradiciones que ustedes, hermanos, si quieren seguir profundizando en el texto sagrado, ustedes las van a escuchar o las van a leer muy a menudo, ya sea en charlas que ustedes vayan sobre asuntos bíblicos o ya sea que tomen un comentario bíblico o una obra especializada. Ustedes van a encontrar que muchos autores van a plantear estas letras, la P, la E, la J y la D. Porque estas letras, hermanos, van a designar 4 tradiciones, 4 grupos que estarán presentes en el Pentateuco y que según quien empieza a plantear esta hipótesis documentaria, son los que forman finalmente el lago, son los que finalmente forman el Pentateuco. La tradición sacerdotal, que se va a representar por la letra P. Ustedes cuando vean una letra P, sabrán que el autor al que están leyendo se está refiriendo a la tradición sacerdotal o al documento que consigna la tradición sacerdotal. La tradición eloísta, que va a estar representada por la letra E. La tradición yavista, que va a estar representada por la letra J. Y el deuteronómico, la tradición o el documento deuteronómico, que va a estar representado por la letra D. Quien propone esta hipótesis, hermanos, ¿no? Que hasta ahora, insisto, sigue siendo muy aceptada. No, vuelvo a repetir, no en la totalidad, hay mucha crítica, hay mucha oposición a la propuesta que hace Julius Wellhausen, porque Wellhausen, hermanos, es quien hace este planteamiento y dice, bueno, el Pentateuco se forma a partir de 4 tradiciones. Para este autor, que ha marcado la investigación posterior, es decir, hasta nuestros días, dice que el documento más antiguo o la tradición más antigua, evidentemente, hermanos, esta hipótesis o esta teoría no concede que Moisés haya escrito la totalidad o haya escrito el Pentateuco. Entonces, siguen pensando cómo se pudo haber formado el lago, cómo se formó. Si no fue Moisés, ¿cómo se formó? Y entonces, Wellhausen dice que hay un documento muy antiguo, que es el más antiguo de todos, que es el documento yavista. Y que este documento, hermanos, que este documento va a nacer o se va a redactar o se va a escribir en el reino de Judá, en el reino del sur, hacia el año 850 antes de Cristo. Y que será allí, ¿no? En el reino de Judá, donde alguien estará escribiendo el Pentateuco, no en su totalidad, sino más bien en esta tradición yavista. Wellhausen sigue diciendo que será un siglo más tarde, donde en el reino del norte, en el reino de Israel, se estarán escribiendo todas las tradiciones que tienen que ver con el documento eloísta. Principalmente se dice, hermanos, eloísta, porque va a utilizar el nombre de Dios, como Elohim. Y la tradición yavista va a utilizar el nombre de Dios, no como Dios, sino como Yahvé. Y estas tradiciones, una nacerá en el reino del sur y otra nacerá en el reino del norte. Estos documentos, ¿no? Que estarán inscritos en el Pentateuco, para Wellhausen van a correr de manera paralela durante muchos años y ambas tradiciones no se van a conocer. Es decir, el reino del norte, ustedes saben cómo era la situación ya cuando existían los reinos. No se querían entre ellos mismos, ¿no? El reino del norte, el reino del sur, no se querían. Entonces, evidentemente los documentos o los escritos que se formaron en estos reinos, ¿no?
pudieron nunca compartirse, porque cada uno tenía su propia escritura. Fue hasta el año 722 cuando la capital del norte, que fue Samaria, ¿no?, cae en manos de los asirios. Ya sabemos, hermanos, que fue allí en el 722 cuando el reino del norte desaparece. Cuando llegan los asirios, ¿no es cierto?, destruyen todo. Y resulta que muchos de los israelitas huyen a Judá. Huyen a Judá. Y entonces llevan consigo el reino de sus, llevan consigo el río de sus ríos, el río de sus tradiciones que ellos habían escrito en el reino del norte, las tradiciones eloístas. Y fue hasta ese suceso histórico cuando ambos documentos se encuentran y terminan fusionándose. Y esa puede ser una explicación que hace que por eso haya tradiciones diferentes y que los escritores sagrados hayan decidido no quitarlas y que simplemente las colocaron donde ellos consideraban que podría tener una mejor narrativa, ¿no? Pero respetaron las tradiciones que se habían formulado en el Reino del Norte y las tradiciones que se formularon en el Reino del Sur. Estoy hablando, queridos hermanos, de esta hipótesis que se le llama la hipótesis documentaria. Hasta ahí teníamos las dos tradiciones, la tradición de yavista y la tradición eloísta. Va a pasar otro siglo, hermanos. Ya ahora estamos en el reino del sur, porque ya el reino del norte desapareció. Y un siglo después, principalmente en el tiempo del rey Josías, cuando se encuentra el libro de la ley, ¿no?, van a ser todo el aspecto legal que se encuentra en el libro del Deuteronomio. Y aparecerán allí las tradiciones deuteronómicas, ¿no?, que formarán una tradición y un documento que se llama, que estará representado por la letra D. Y que esas aguas que van haciendo de este cuerpo legal, acuérdense que ya estamos en el palacio, ya estamos en otra situación del pueblo de Israel muy diferente, muy diferente a las cosas que se escribieron en el Pentateuco, ¿no? Y que según Wellhausen, poco a poco se fueron uniendo, ¿no?, a las tradiciones que ya existían, a la tradición yavista, a la tradición eloísta y a la tradición deuteronómica. Ahí hay una Q, hermanos, no, la Q no es, se me fue el dedo, esa es la J, donde se unen estos tres tipos de tradiciones, la yavista, la eloísta y la deuteronómica. En tiempos del rey Josías parece ser que empieza a tomarse una mejor forma. Y a mediados del siglo IV, hermanos, a mediados del siglo IV, surge la afluente o la tradición sacerdotal. Cuando ya el templo tiene mucha importancia, los aspectos cultuales son fundamentales para el pueblo, y entonces nace un grupo de personas que lo que a ellos les interesa no son las leyes, no es la denominación de Jehová o de Dios, sino les interesa resaltar los aspectos cultuales y de santidad. Hacia el año 400 aproximadamente, ¿no?, todos estos ríos, todas estas tradiciones empiezan de alguna manera a unirse para finalmente dar lugar al Pentateuco. Y esta es la hipótesis que más sustento ha tenido ahora entre los estudiosos. Sin embargo, hermanos, es una hipótesis que también tiene sus propios bemoles, porque si nosotros queremos o pretenderíamos tomar el Pentateuco y
e identificar cuál pasaje de la Escritura, por ejemplo, pertenece a la tradición sacerdotal, a la tradición eloísta, a la tradición yavista, es muy probable que hagamos una infinidad de secciones en el texto sagrado que incluso en los propios eruditos les ha sido imposible identificar con claridad que tal versículo, tal narración, tal evento pertenecen a una tradición tal, a una tradición tal, a una tradición tal. Sin embargo, he de decir que esta es una hipótesis de la cual muchos se basan para hacer sus propias investigaciones, se basan para hacer sus propias afirmaciones de cómo se lleva a cabo el Pentateuco. ¿Ok? Y en términos gráficos, hermanos, diríamos que así sería básicamente cómo se lleva a cabo el Pentateuco. Hacia el 850 se arman las tradiciones yavistas, corren de manera paralela las tradiciones eloístas hasta el 750. No es sino en la destrucción del Reino del Norte en el 722 que estas dos tradiciones se conocen y se juntan y que evidentemente empiezan a formar un solo cuerpo. Hasta el 622 empiezan a nacer las tradiciones legales, principalmente del Deuteronomio, que van a permear todo el Pentateuco. Hacia el año 600, entonces, estarán fusionándose las tres tradiciones, la yavista, la eloísta y la deuteronómica. Y hacia el 450 nacerán las tradiciones sacerdotales con todo lo que tiene que ver con la pureza, la santidad, el templo. Y según este estudioso de la Biblia, hermanos, en el cual muchos autores actuales siguen apoyando, es que hasta el 400 aproximadamente tendríamos ya la formación del Pentateuco como tal, ¿no? O la Torá como se conoce. Entonces, en este recorrido que les he querido traer, hermanos, es para que ustedes conozcan que cuando lean un documento, cuando lean una obra especializada, cuando ustedes quieran profundizar mucho más sobre esto, ¿no? Puedan tener una idea del por qué muchos eruditos han querido dar una respuesta a este tipo de circunstancias que aparecen en el texto sagrado, ¿no? Y que evidentemente no concordarían, ¿no? No concordarían de manera muy objetiva, diríamos, con pensar que fue Moisés el único que escribió el Pentateuco. Entonces, pienso yo, hermanos y hermanas, como se los he platicado, pienso que si fue Moisés el que escribió, seguramente fue inspirado por el Señor, ¿no es cierto? Si no fuera así, si fuera que hubo distintos personajes de distintas tradiciones que se formaron en Israel, que esto es una realidad, o sea, todo investigador serio sabe, hermanos, que cada reino estableció sus propias tradiciones, ¿no? Uno tiene que tener muy bien claro el conocimiento de lo que se suscita en el reino del norte, en el reino del sur. Incluso, hermanos, deben saber que hay un Pentateuco samaritano, por ejemplo, que el Pentateuco samaritano, evidentemente, es un Pentateuco que hasta hoy en día existe, porque hay un grupo de samaritanos, hay un grupo, hermanos, del reino del norte, que todavía existe, que todavía existe. Búsquenlo en internet, hermanos. No recuerdo ahora el nombre del grupo, pero colóquenlo así. Y todavía hay un grupo de personas que se precian, y todos los investigadores dicen que sí, que es cierto, que se precian de ser descendientes directos de los que vivieron en el reino del norte, ¿no? Es un grupo muy reducido, pero incluso ellos tienen su propio Pentateuco, es decir, desarrollaron sus propias tradiciones y eligieron
qué sí escribir, qué no escribir, qué sí aceptar como verdadero y qué no aceptar como verdadero. Entonces, si cada reino desarrolló su propio concepto, cosmovisión, debemos saber que también fue inspirado por Dios y debemos saber que también Dios guió eso. Y si no fue Moisés, si no fue un grupo de personas, ¿no? Llevados y movidos por el Espíritu de Dios para finalmente tener el Pentateuco, no le resta ningún valor a nuestro credo inspiracional. No le resta ningún valor, ¿no? Sucederá lo mismo con cualquier otro libro de la Biblia. Uno diría, el libro de Esther lo escribió Esther, y no, hermanos. Y no lo escribió Esther. Entonces, si no lo escribió Esther, diríamos que es un libro que no es inspirado por Dios. Tampoco. Tal vez lo escribió un hombre, ¿no? Diferente al nombre del libro que aparece. Y fue inspirado por Dios. ¿Quién fue? No sabemos. No tenemos ni idea de quién haya escrito el libro de Esther. Sin embargo, sabemos que es el libro de Esther. En fin. Entonces, quise dar solamente en esta clase, hermanos, una idea para finalmente cambiar un poco la metáfora, ¿no? Y en vez de pensar, hermanos, y esto me da pie para entonces iniciar el otro tema, lejos de preocuparnos en mi entendimiento, que evidentemente esto es meramente académico y que tenemos que saberlo, porque para eso estamos, para aprender un poco más, lejos de saber cómo el lago se forma, ¿no? Puede ser que cambiemos de metáfora y ahora lo veamos como un palacio, como un palacio. ¿Qué significa esto? Los autores antiguos que dieron forma final al Pentateuco emplearon materiales muy diversos, de distintas tradiciones, orales, escritas, ¿no? A lo largo de siglos fueron construyendo un palacio impresionante a primera vista, que eso es lo más maravilloso, ver ahora un palacio real. Pero evidentemente, hermanos, que cuanto más se le visita este palacio, pues más nos desconcierta por algunas situaciones que aparecen en el texto, solo que nosotros no las sabemos, solamente que nosotros no las sabemos porque no hemos leído todos el Pentateuco. Y a veces cuando lo hemos leído tan de corrido que no nos percatamos de algunas cosas que se suscitan allí, ¿no? Entonces, como un palacio siempre nos desconcierta porque a veces encontramos pasadizos sin salida, ¿no? ¿Por qué Dios eligió que fuera el chancho el que no se podría comer? Y no tenemos mucha respuesta para eso, solamente diríamos que fue porque Dios así lo quiso, ¿no? Hay de habitaciones adornadas con motivos de otras épocas, tradiciones muy antiguas, muy, ah, les puse el ejemplo, ¿no? Cuando el siervo de, de, de Abraham le toca eh, sus genitales, ¿no? Como un símbolo de pacto, o sea, de lealtad, de fidelidad. Hoy no haríamos eso, ¿no? Pero son otras épocas. Ese palacio nos conduce por escaleras que a veces no nos llevan a ningún sitio, o sea, nos encontramos con muchos datos, ¿no? Con muchas genealogías, que bueno, la verdad no sabríamos por qué están allí, pero están allí. Escaleras que nos llevan a estilos arquitectónicos diferentes, porque nos permiten ver, ¿no? La grandeza de la creación, porque nos permiten ver cómo es la belleza de los palacios de Egipto, con José, con Moisés, porque nos permiten admirar la belleza del tabernáculo en las distintas medidas y formas para hacerlo. En fin,
hay ventanas que están cerradas, que no sabemos mucho, como por ejemplo, aún muchos siguen debatiendo el tema de los gigantes que aparecen en el diluvio, ¿no? En esa expresión, y vieron los hijos de Dios, una expresión muy difícil de traducir, una expresión muy difícil de entender, que se dan explicaciones para todo tipo, y bueno, muros casi ya derruidos por el tiempo que nosotros ya pocas veces sabemos. La tentación de la ciencia bíblica, eh, que creo que ahí no debíamos coincidir, ha sido desmontar el palacio para distribuir sus materiales en 3, 4, 5 bloques, o sea, fueron documentos, fueron fragmentos, es la tradición eloísta, la tradición yavista, en fin, han querido hacer esa disección, es muy respetable, para los que nos encanta estudiar, investigar, siempre nos moverá a una reflexión, siempre nos fascina esta parte, pero nosotros debemos resistir a esa tentación. Si resistimos a eso, hermanos, ¿no? Que vuelvo a repetir, yo he leído muchos autores, muchos libros con estas posturas y demás. Insisto, tiene que ver mucho con mi espíritu de investigación, pero creo que debemos resistir esa tentación, ¿no? Y si lo hacemos, vamos a conseguir dos grandes cosas. Primero, que el edificio se mantenga en pie, ¿no? Es decir, que sigamos reconociendo que el Pentateuco es palabra de Dios, haya sido escrita por Moisés, haya sido escrita por cualquier otra persona. Sigue siendo palabra de Dios. Mantengamos el palacio en pie y defendámoslo y amémoslo y conozcámoslo. O sea, a veces defendemos lo que no conocemos y eso es una tristeza, ¿no? No le tenga miedo al Pentateuco, no haga prejuicios del Pentateuco. Aproveche la intención el siguiente tema, la siguiente semana, va a ser tratar de motivarle un poquitito a encontrar la belleza del Pentateuco. Y lo otro que vamos a conseguir, hermanos, es que vamos a advertir una unidad y una belleza, que es eso es uno de los principios inspiracionales del canon bíblico, de la estructura que, a pesar de ser amalgamada de varios materiales, estilos, épocas, es una sola pieza, es una historia, que eso es lo más trascendente que ha tenido el texto sagrado, ¿no? Eso es lo más hermoso que ha tenido, la coherencia que tiene el texto entre miles de años que hay entre la época patriarcal y la época del Sinaí, y la época del desierto y la época de la conquista de Canaán. Hay miles de años, hay mucho tiempo, muchas situaciones, infinidad de eventos, ¿no? Sin embargo, el Pentateuco mantiene una belleza unitaria maravillosa que nos permite a nosotros ir descubriendo ese hilo de bendición y de gracia que Dios tuvo con nosotros. Termino entonces la clase, hermanos, saltando esta parte, que cuando ustedes hagan sus mapas mentales, que en la lectura que les di tiene mucha información al respecto, ¿no es cierto? Traten de buscar siempre estas conclusiones, ¿no? Traten de ver cómo podríamos admirar el palacio. Está bien, debemos saber o tratar un poquitito de conocer cómo se forma el lago, pero tratemos de ver cómo disfrutar el palacio. Entonces, termino diciéndoles, hermanos, leer y releer el Pentateuco buscando sus líneas maestras. Lea y relea el Pentateuco buscando sus líneas maestras, sus líneas más importantes, contemplándolo desde los más diversos puntos de vista. Contémplelo y asómbrese, que eso es lo que tiene el texto sagrado. Si lo hacemos, hermanos, es lo que nos permitirá gozar de él, gozar de sus enseñanzas, profundizar en el texto sagrado
Y lo más importante, hermanos y hermanas, es descubrir el mensaje que encierra para nuestra fe. Es lo más importante. Es lo que planteaba mi hermana Dina en la clase pasada. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿No? ¿Cómo fortalece mi fe? ¿Cómo se aplica a mi vida cristiana? ¿Cómo algo que pasó hace miles y miles de años, ¿no? Representan palabra de Dios para bendición de mi vida? Y esto es lo que me va a motivar ahora, saltarme ya esta parada académica, que era importante hacerla, a poder descubrir, ¿no?, esta belleza que tiene el Pentateuco como palacio real y sacar las mejores enseñanzas que nosotros podamos tener de él y enamorarnos del Pentateuco. Muchos dicen, ay, pastor, yo no he leído nada, ay, me da flojera, ay, cuando llego a Levítico no le entiendo nada, ay, cuando llego a Números está peor la cosa, y Deuteronomio ni se diga, yo no voy a leer todas estas leyes que aparecen allí, todos esos grandes discursos de Moisés. Yo les aconsejo, hermanos, que puedan descubrir esas líneas maestras y traten de contemplarlo, asombrarse. Debemos crecer en la palabra de Dios. Necesita la iglesia escuchar mensaje del Pentateuco, basados en la fe, en lo que sirve para nuestra vida hoy, ¿ok? Entonces, me propongo en la siguiente semana despertar en ustedes este interés, fundamentalmente en tres pasajes, o en tres, en tres pasajes selectos que quiero compartir con ustedes, ¿ok? Entonces, para terminar la clase, les voy a dejar la tarea que quiero que ustedes hagan previo, un trabajo previo para poder entender la siguiente clase, ¿no? Que sería la siguiente semana. Dedíquele el tiempo necesario. Eso yo le pediría, ¿no? Yo le pediría, dedíquele el tiempo necesario para este trabajo previo. ¿Qué le pido? Primero, lea Génesis del capítulo 12 al capítulo 24. Y el capítulo 25 solamente hasta el versículo 10. ¿Ok? Génesis, capítulo 12 al 24, capítulos. Y el 25 solamente lea hasta el versículo 10. Versículo 1 al versículo 10. ¿Ok? Subraye en su Biblia todas las frases referentes al tema de la descendencia de Abraham, de la promesa de la descendencia. Todo lo que tenga que ver, subraye las frases que tengan que ver, que hablen sobre este tema de la descendencia. ¿Ok? Digo, subraye su Biblia si usted no tiene problemas por subrayar, pero si usted tiene problemas y cree que la Biblia no hay que tocarla ni rayarla, entonces hágalo en un cuaderno, ¿ok? Hágalo aparte, en una libreta. Pero identifique todas las frases que usted lea o escuche o vea de lo que tiene que ver con la descendencia de Abraham. Segundo, cuando haya terminado, relea las frases subrayadas e intente hacer una idea del conjunto del tema. De todas esas ideas sueltas que usted va a ir subrayando, porque cada una tendrá una forma diferente de mencionarlo, trate de hacerse una idea general. ¿Cómo plantearía usted con todas esas frases una idea general del tema que aparece en estos versículos de la Biblia? Y finalmente, redacte en pocas líneas cuál es la impresión que le dio al descubrir todas estas frases referentes a la descendencia de Abraham. ¿Qué impresión le dejó? ¿Qué enseñanza cree usted que puede sacar de esta lectura? En función solamente, hermanos, vuelvo a repetir, solo tiene que ver en relación a la descendencia, el tema de la descendencia. Porque vamos a charlar en la próxima semana este tema y vamos a ver qué nos dice el tema de la descendencia de Abraham a la fe hoy en día, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Qué aprendemos?
Y lo vamos a ver desde distintas ópticas que quizás ustedes nunca hayan visto, nunca se hayan dado cuenta, que nunca hayan percibido. Y eso es lo lindo de esto, ¿no? Y después vamos a hablar de otro pasaje que es acerca del Éxodo, y el otro pasaje que voy a tratar es el desierto que aparece en el libro de Números. ¿Okay? Entonces, espero en Dios que la próxima semana me dé tiempo de abordar estos tres grandes temas y poder sacar a relucir la verdadera enseñanza del Pentateuco y que admiremos con toda claridad la belleza de este palacio maravilloso que Dios nos ha dado. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, hermanas? ¿Se entiende la encomienda? Sí, hermana Dina. Esta última tarea sí me quedó clara. Lo que sería mi pregunta más hacia la tarea que tenemos del mapa. ¿Tenemos que basarnos únicamente en la lectura del siglo XXI, esas hojas, o tomar otra información? No, es solo la información que aparece en el comentario bíblico del siglo XXI, mi querida Dina. Muchas gracias. De nada, Dina, de nada. No, solo eso. Bueno, me parece que Dina quería ir para otro lado. Está bien, yo. Puede hacerlo, Dina. No, pero la tarea en sí solo consiste en sistematizar esa información. Hermano, una pregunta. Sí, Betty. No anoté la cita bíblica para el trabajo previo. Ah, ¿En Génesis? ok. ¿Mm? ¿Génesis? ¿Es Sí, Génesis? la cita que vamos a charlar es Génesis capítulos del 12 al 24. Ujú. Capítulos 12, 13, 14, 15, 16, hasta el 24. Y ahí tenemos también el capítulo 25, pero solo hasta el versículo 10. Ah, muy bien, hermano, gracias. De nada. Subraye todo lo que tiene que ver con el tema de la descendencia. Ese va a ser el tema que nos va a competir, en la próxima clase. Después, vea todas las frases en su conjunto y trate de armar cuál es la idea de todas esas frases. Y al final, escriba algo. ¿Qué le dice eso que usted escribió? Usted va a encontrar cosas que va a decir, a ver, ¿cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Pero todas esas impresiones escríbalas y las vamos a platicar en la siguiente clase. ¿Alguien más? Yo les motivo a que amen el palacio, hermanos. Yo les motivo a que amen el palacio. Yo los motivo a que no dejen de descubrir la belleza de ese palacio. Con todo, ¿no? Lugares sin salida, a veces yo digo, yo no me voy a detener en tratar de explicar por qué Dios quería matar a Moisés. Sinceramente que ese es un pasaje muy oscuro para la ciencia bíblica, ¿no? Cuando Sara toma el pedernal y circuncida a su hijo y le tira el prepucio y tira el prepucio delante del ángel. O sea, este es un pasaje que yo no me voy a matar la vida para entender ese pasaje. La verdad que es uno de los pasajes que más me ha interesado, que he investigado sobre el mismo y termino diciendo, no, finalmente doy marcha atrás y sigo disfrutando otros lugares del palacio. Pero disfruten el palacio, hermano, disfrútenlo, ámenlo, sientan emoción a leer los relatos de la creación, a sentirse compungidos, hermanos, compungidos de corazón, como las rupturas por el pecado se hicieron evidentes. Sientan dolor en su corazón porque el pecado nos aleja de Dios. Sientan ese dolor, siéntanlo, ¿no? Y recuperen esperanza cuando Dios establece su pacto con su pueblo. Retomen fuerza, retomen esperanza, retomen alegría.
fortalezcan su fe y digan, ahora yo soy especial tesoro para Dios, ahora soy su pueblo. Y aunque pase por el desierto, ¿no?, de la aflicción, sé que el Señor me tiene preparada la patria celestial. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, entonces los que ya dispusieron del tiempo para estar en la clase, les comenté que solo íbamos a tener 1 hora hoy. Así es que trabajen en sus mapas mentales, hermanos, que es la tarea que tenemos pendiente. Y nos vemos ya como último, como actividad, el examen, que eso ya es en los últimos días de nuestra cursada. ¿Ok? Bueno, voy a terminar la grabación.